¿Para qué sirven los precios cuidados? Si uno le pregunta al gobierno, el gobierno va a decir, bueno, los precios cuidados sirven básicamente para dos objetivos. En primer lugar, brindan una canasta de productos de primera necesidad, de consumo masivo, a precios más accesibles, y está visto que ha aumentado muchísimo el consumo de la mayoría de los productos que están en el programa de precios cuidados, y además dicen desde el gobierno que esos precios actúan como de referencia para los productos alternativos. Si el precio de una gaseosa está dentro de precios cuidados, las otras gaseosas, dan como ejemplo, no pueden aumentar mucho porque si no se dejaría de consumir. Esa es la versión oficial. Desde mi punto de vista están sobreestimando la importancia y la incidencia del programa de precios cuidados. Desde la oposición o muchos economistas subestiman, desde mi punto de vista, la importancia de precios cuidados. ¿Qué es lo que dicen? Que precios cuidados impacta en una canasta muy reducida, ahora después de que se amplió 300 productos sobre más de 10.000, y como política antiinflacionaria, sin tomar en cuenta la política fiscal, monetaria y cambiaria, es un ingrediente de escaso impacto. Un debate que está abierto y va a dar para polémica. Ahora, hay algo que es indiscutible. Los precios cuidados sirven, y mucho, para demostrar, por si hiciera falta demostrar, que el gobierno viene mintiendo con los datos de indigencia y pobreza. Viene tergiversando, viene manipulando los datos de pobreza e indigencia. Nos vamos a ayudar con unas placas, y lo que van a ver ahí es el cálculo de pobreza e indigencia, de las líneas de pobreza e indigencia que se puede hacer a partir de la información de precios cuidados. ¿Cómo se calcula la pobreza y cómo se calcula la indigencia? En primer lugar, lo que se elabora es la línea de indigencia y la línea de pobreza. ¿Qué es la línea de indigencia? Es la cantidad de dinero que se necesita para no pasar hambre para comer una familia de 4 personas. Sí, con una alimentación nutritiva suficiente. Van a ver ahora, entonces, cómo está compuesta la canasta con la que se elabora la línea de indigencia, la canasta básica de alimentos. Ahí hay 27 productos. Eso es metodología del INDEC. El INDEC dice que en la canasta básica de alimentos, esto es para un adulto, se necesita 6 kilos con 60 gramos de pan, 420 gramos de galletitas saladas, y así la lista de 27 productos. Así se conforma la canasta básica de alimentos. ¿Qué es lo que hicimos? Para cada uno de estos 27 productos fuimos a buscar en la lista de precios cuidados el precio más barato de cada uno de esos 27 artículos. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo hortalizas, 3 kilos 930 hortalizas, elegimos la zanahoria, que es la más barata, a 6.45 el kilo da 25.35. Bueno, sumando el valor de cada uno de esos 27 productos con el respectivo peso, con respectivo tamaño, se llega a cuánto necesita un adulto para no pasar hambre. Y ese resultado da, ahí va en el final, 750,65. ¿Cuánto dice el INDEC? El INDEC dice que la canasta básica de alimentos para un adulto equivalente es 1/3, 250. Dicho de otra manera, con los precios cuidados 3 veces se demuestra que la línea de indigencia es el triple de lo que dice el INDEC. Ahora vamos a ver en otra placa el dato, porque a partir de la línea de indigencia del INDEC, que es 787,27 para una familia tipo. Antes lo que habíamos visto es para un adulto. Después, a partir de coeficientes que elaboran los sociólogos y los economistas, se llega a cuánto necesita una familia tipo. Bueno, una familia tipo, según el INDEC, para no pasar hambre, para tener los nutrientes suficientes para alimentarse, necesita 787. Si el cálculo se hace con los precios cuidados, da 2.319. Con la línea de indigencia del INDEC, el último dato conocido de indigencia es 1,4. Solamente 189.000 personas, según el INDEC, pasa hambre. Con la línea de indigencia de precios cuidados, 2.319, no nos animamos a calcular, porque ahí hay que mezclar la estructura de ingresos con la que cuenta el INDEC,
pero uno puede así, a grosso modo, decir que la cantidad de indigentes es aproximadamente, como mínimo, el triple del 1,4 del INDEC. Una sola cosa. Según Precios Cuidados, lo que necesita una familia tipo para no ser indigente son 2.391 pesos. 19. Lo que se le da, 2.319, lo que se le da a una familia tipo por asignación por hijo, es decir, 2 hijos, es 900 pesos. 920. 920. Lo que te muestra también lo exiguo que es la asignación por hijo, aún para que una familia tipo llegue a estar por encima de la canasta básica de alimentos. Recién veíamos indigencia, lo mismo con pobreza. La placa que vas a ver ahora, hay, según el INDEC, la línea de pobreza a partir de la canasta básica de alimentos y con alguna cuenta que también hacen con otro coeficiente, sociólogos, economistas y demás, se llega a la línea de pobreza. Es decir, una canasta básica que no solo incluye alimentos, sino un conjunto de bienes para vivir. Según el INDEC, la última línea de pobreza informada en diciembre es 1.787. Según Precios Cuidados, la línea de pobreza se triplica nuevamente a 5.265. Para el INDEC, el último dato de pobreza con su línea de pobreza, con 1.787, era que en el país hay solamente 4,7% de pobres. Un dato que además de falso es realmente insultante. Esto es 1.189.000 personas. Mañana está pautado que el INDEC informe los datos de pobreza del segundo semestre del año pasado. Todo indica que no va a sincerar la medición, como todo también indica que lo hicieron con inflación, porque el segundo semestre todavía va a estar vigente las mismas líneas de indigencia, las mismas canastas básicas mentirosas que mostramos recién. Para sincerar los números, si es que lo hacen, habrá que esperar a los datos del primer semestre de este año, que se conocerán bien entrado. De cualquier manera, es cuestión de tiempo. El año que viene, cuando asuma un nuevo gobierno, sincerarán los números de pobreza con datos oficiales y se sabrá cuánto fue la pobreza en este periodo, que por cierto, en cualquier cálculo es bastante alta. Para esto, la utilidad de Precios Cuidados es indiscutible.